Abramos la Escritura para dar continuidad a la exposición de la palabra que el Señor ha permitido por misericordia que llegue hasta nuestras manos. Yo no sé cuántas veces te has puesto a pensar cómo es que hay gente con mucho conocimiento intelectual, demasiado. Doctores, arquitectos, gente que trabaja en cosas sumamente especializadas. Y sin embargo al Señor no le ha placido utilizar esa inteligencia para conocerle a Él. Pero hoy, hermano, la palabra hermosa de nuestro Señor llega hasta nuestras manos y creo que es algo digno de exaltar a nuestro Señor. Tanta misericordia, tanta misericordia. El día de hoy vamos a dar continuidad y por tanto vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Y vamos a estar leyendo de los versículos 20 a 31. 20 a 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo 20 en adelante. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Enseguida, hablando de Saulo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas con el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Amado Señor, el día de hoy hemos tenido sumo gozo a través de los cánticos que nuestros hermanos han preparado para, juntos como un cuerpo en Cristo, exaltar tu nombre. Recordar, Señor, tu omnipotencia, tu fortaleza, pero al mismo tiempo, Señor, tu grande misericordia. Cantábamos hace un momento Sublime Gracia, recordando cómo, Señor, tu misericordia, tu fidelidad ha sido sobre nuestras vidas. Y probablemente algunos de nosotros hemos olvidado ya. Pero al igual que ese cántico, Señor, estábamos ciegos. Caminábamos sin rumbo, sin un propósito. Mas por tu misericordia, Señor, hoy puedo cantar: libre soy, en el nombre de Cristo. Hoy te pido, Señor, que a través de tu palabra nos recuerdes cuál es nuestro camino,
cuál es el camino por el cual debemos andar. Y que andaremos solamente, Señor, si nos afianzamos al camino, a la verdad, a la vida. Ayúdanos, Señor, a recapacitar sobre nuestros pasos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a meditar en los días que nos restan en esta tierra. Pues cada uno de nosotros optaremos por caminar bajo tus pensamientos o contrarios a ellos. Señor, cuida mi lengua. Toma control de mi corazón para que solamente tú seas exaltado en esta mañana y mis hermanos puedan alimentarse y meditar a través y única y exclusivamente de tu palabra, Señor. Pues reconozco que solamente soy un siervo, que además, Señor, es imperfecto. Pero al mismo tiempo reconozco que tu presencia está conmigo, que tu Espíritu, Señor, tomará el control en esta mañana. Yo te lo ruego, Señor, cambia corazones, confronta vidas, porque todo es para salvación. Hoy te lo ruego, amado Señor, escucha mi plegaria en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Todos y cada uno de nosotros en alguna ocasión, ya sea que le gusten o no las películas de suspenso, de esas que te mantienen al filo de la butaca, donde no sabes de dónde sacaron tantas balas, pero ya mataron a muchos. Nos gusten o no ese tipo de género, en alguna ocasión hemos visto ese tipo de películas donde hay una bomba de tiempo. Y el reloj está corriendo y resulta que quedan ya unos cuantos minutos o unos cuantos segundos y casualmente de entre ellos hay uno que es bueno para desarmar bombas. Pero incluso tiene mucha incertidumbre porque de esos dos cables que tiene que cortar, de ello depende el tomar la decisión correcta para mantener la vida o para perderla. En esos últimos momentos donde todos nos estresamos y solamente hay un cable rojo y uno negro, esa persona tiene que tomar una decisión que implicará consecuencias para su vida o para su muerte. Porque depende del cable que corte, vendrán consecuencias no solamente para él, sino para los que están alrededor. ¿Qué tiene que ver esto con la predicación del día de hoy, pastor? Tiene mucho que ver, porque como seres humanos, y no solamente como creyentes, como seres humanos, el resto de nuestros días tendremos que seguir caminando. Y al igual que en este tipo de películas, solamente hay dos caminos, no hay uno tercero, no hay uno intermedio, solamente hay dos. Como seres humanos, o caminamos por el camino de la crueldad, o caminamos por el camino de la misericordia. Y al igual que con aquel que iba a cortar ese cable, caminar por uno o caminar por otro traerá consecuencias o agradables o fatales, y no solamente para ti, traerá consecuencias para todos aquellos que están a tu alrededor. En este sentido, cuando estaba determinando el título de la predicación, lo exponía así: al conocer a Cristo hay dos caminos, o crueldad o misericordia. Y la realidad es que cuando pensaba en el título, pensaba si no traería un poco de confusión, porque conocer a Cristo no se traduce en caminar con Cristo. A lo que me refiero con este título es que
un alto porcentaje de las personas que han habitado esta tierra o están habitando esta tierra tiene conocimiento de Jesús. Pero eso no quiere decir que estén caminando con Él. De tal manera que estaremos viendo 4 segmentos y en esta ocasión vamos a hacer algo que usualmente no hacemos y es mezclar algunos de los versículos de este gran bloque. De tal manera que estaremos abarcando en un primer segmento, la conversión en Cristo se traduce en una nueva vida. La conversión en Cristo se traduce en una nueva vida y estaremos abarcando de los versículos 20 a versículo 22. La conversión en Cristo se traduce en una nueva vida. Después empezaremos a mezclar un poco los versículos de acuerdo a su temática y estaremos abarcando un segundo subtema, el cual dice el camino de la crueldad al escuchar sobre Jesús. El camino de la crueldad al escuchar sobre Jesús y estaremos viendo versículos 23 y 24 y además versículos 28 y 29. 23 y 24, 28 y 29. Llegaremos a un tercer apartado al cual hemos titulado El camino de la misericordia representa el nombre de Jesús. El camino de la misericordia representa el nombre de Jesús y estaremos viendo de los versículos 25 a 27, versículos 25 a 27 y también estaremos abarcando el versículo número 30. Finalmente estaremos viendo un último apartado muy pequeño, pero para mi gusto el resultado de caminar con Cristo. Y este apartado número 4 lo hemos titulado así: en Jesús, la iglesia goza de paz, edificación y fortalecimiento en el Espíritu. En Jesús, la iglesia goza de paz, edificación y fortalecimiento en el Espíritu, y estaremos abarcando un solo versículo, el final, el 31. Así es que vayamos a nuestro primer apartado, hermanos, recordando que es de los versículos 20 a 22. La conversión en Cristo se traduce en una nueva vida. Dice el texto: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Narra Lucas que entonces Saulo, lejos de echarse para atrás, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Imagínate por un momento que tú y yo tenemos una cita y que en cuanto a la puntualidad quedamos en una hora sumamente clara. Pero resulta que pasan 10 minutos, 30 minutos, 50 minutos y probablemente después de una hora o más llego así tal cual como me ves. Y mi primera excusa es: discúlpame, hermano, la realidad es que tuve una complicación, no me lo vas a creer, pero estando a punto de salir para acá, vi unos cables en mi casa y traté de acomodarlos y en eso, hermano, que me electrocuto, pero no solamente con 110 voltios, eran 240, no sé cuántos, pero realmente me fue muy mal. Lo primero que tú ves cuando yo te doy esa excusa es: eres un mentiroso. Tú no te pudiste haber electrocutado. De acuerdo a las películas, lo primero que debería de ver son tus cabellos parados, a lo mejor chamuscado, quemado. Algo debería de haber como evidencia de lo que tú me estás diciendo es realmente correcto. Imagínate el segundo escenario: llego tarde, pero ahora ya se me acabó esa excusa y ahora te digo:
así tal cual como me ves, limpio, bonito, perfumado y bañado. Discúlpame, hermano, pero llegué un poco tarde. Lo que pasa es que iba a subir a mi auto y un trailero no se fijó y me arrolló y me arrastró por tantos metros. Me pasó un tráiler encima. Nuevamente dirías, eres un mentiroso. No tienes ni un hueso quebrado, tu ropa está limpia. A ti no te atropelló absolutamente nadie. Un escenario muy similar, hermanos, es cuando somos congregantes de una iglesia, decimos ser seguidores de Cristo y no encuentras evidencia alguna que pueda respaldar lo que está sucediendo en tu vida. Las escrituras son sumamente claras y con esto quiero ser sumamente respetuoso. Claro que Jesucristo tiene discípulos, claro que Jesucristo tiene personas que son fanáticas de Cristo y algunas de ellas simplemente comulgan con los principios cristianos, pero no son cristianos. Porque no hay una vida que respalda, no hay una vida que pueda dar evidencia de que en realidad ha sido converso a través de aquel que cambia vidas y transforma corazones. Lo que nosotros encontramos bajo las escrituras en la enseñanza neotestamentaria y como cumplimiento de aquellas profecías donde cambiaría el Señor el corazón de los suyos, seguramente recuerdas esta cita tan conocida, segunda a los Corintios, capítulo número 5, versículo 16 en adelante. Y que Pablo realmente toma la esencia de aquellos que caminan en Cristo, diciendo años más adelante, de manera que nosotros, hablando de los creyentes, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos. ¿De quién está hablando? Está hablando de los convertidos, hermano. Está hablando no de los que comulgan con la cristiandad, de los que han experimentado la conversión. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según su carnalidad o según la carne. Y aun si a Cristo conocimos cuando caminábamos en la carnalidad, ya no le conocemos así. Y culmina Pablo con esta frase certera y que es una confrontación y debería ser una confrontación para cada uno de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, entonces debe de haber evidencia. Nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas comienzan a ser hechas nuevas. De tal manera que si versículos previos a través de Hechos de los Apóstoles se nos ha narrado de falsas conversiones, como el caso de aquel hombre Ananías y de su mujer Zafira, que aún seguían buscando su propio beneficio, su propia carnalidad. Ellos no habían muerto a su propia naturaleza. Ellos seguían amando la terrenalidad. Versículos más adelante, capítulo número 5. No es versículo 5, capítulo número 5. Versículos más adelante encontramos la historia de otra conversión falsa. Encontramos la conversión falsa de un hombre llamado Simón. Él seguía amando tener el poder y de esta manera, a través de las escrituras, podemos ratificar que no todo el que le llama Señor, Señor realmente vive en los caminos del Señor, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Pero de la misma manera tenemos casos de conversión como el buen Saulo. Un hombre que inmediatamente, dice la escritura, después de recobrar la vista, fue a la sinagoga para hablar a los judíos acerca de Jesucristo. Y es donde las cosas empiezan a ser inexplicables. ¿Cómo es posible que un hombre que ha perdido la vista, el Señor permite que la recobre, se queda unos días con los hermanos e inmediatamente después sale a predicar a Cristo y a este crucificado?
Y aquí es donde viene algo sumamente hermoso y donde tú y yo podemos ser aquellos que son de edificación para los hermanos. Recordamos que el último versículo antes de este texto se nos narra que empezó a comer y a recobrar las fuerzas mientras estaba junto con los hermanos. Hermano, la escritura no es muy clara en cuanto a esto, pero es sumamente probable que mientras pasaban estos primeros días de recuperación, los discípulos que estaban en Damasco hayan instruido a Saulo en el camino de Cristo, enseñándole los mandatos, los preceptos, los estatutos que el maestro les había dado como encargo. Y justamente uno de los más importantes, si no es que el más importante, estoy totalmente seguro de que aquellos hermanos discípulos de Jesucristo comenzaron a instruir a Pablo, dejándole claridad que el Señor mandó una sola cosa: ir y predicar el evangelio. De tal manera que no es fortuito ni es una casualidad que inmediatamente me siento bien y lo primero que voy a hacer es salir y hablar de aquel que tuvo misericordia de mí y que tuvo que tratar fuertemente con mi persona, porque yo era su perseguidor. Lo que hablaba Saulo era sumamente concreto. Él predicaba en las sinagogas que Jesucristo, del cual ahora hablaba, era ni más ni menos el Hijo de Dios. En la actualidad este concepto lo hemos minimizado y lo hemos traído a un estándar sumamente miserable. Hoy es común que entre los gentiles, entre nosotros que caminamos en ocasiones mal, decimos: es que yo soy hijo de Dios. Hoy lo hemos minimizado y lo hemos llevado a un nivel sumamente degradante. Resulta que ahora todos somos hijos de Dios, pero nadie camina como hijo de Dios. Pero decir, este hombre es hijo de Dios, era tomado incluso como una herejía, recordando que si nosotros tenemos el conocimiento de la historia de Israel durante más de 1500 años, incluso en la actualidad el judío ortodoxo no se atreve a mencionar el nombre Jehová. Ellos inventaron cientos de nombres: el Altísimo, Elohim, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el nombre de Dios es sagrado. Ahora decir, Él es el Hijo de Dios, era, ¿cómo te atreves? Pero este hombre comenzó a predicar lo que en su momento Juan Bautista tuvo claro: este es Jesucristo, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios. Lo que también en su momento Natanael comprendió, y que en el caso de Tomás, el discípulo de Jesucristo, le tomó más tiempo. Pero Pablo experimenta una sublime gracia que impacta su vida, que impacta su corazón y que no puede hacer otra cosa sino identificar que quien pudo haber obrado en su vida no sería otro sino el Señor, al cual cuestionó: ¿quién eres? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Así es que algo que a muchos todavía hoy en día nos cuesta o nos ha costado trabajo comprender, Pablo lo comprendió de manera inmediata, y no solamente lo comprendía, lo compartía con todo aquel que era posible, reconociendo de manera inmediata la deidad. Cristo es Dios. Así que Pablo o Saulo comenzaría con esta verdad y lo acompañaría por el resto de sus días. Obviamente que todos los que le estaban escuchando y le conocían o sabían de él estaban totalmente atónitos. Lo primero que viene a nuestra mente probablemente es que
debido a la elocuencia, a la educación tan alta, a su capacidad de poder exponer de una manera muy cercana a la perfección, era lo que tenía atónitos a estas personas. Y ciertamente creo que el hecho de haber podido escuchar predicar o hablar a Saulo debe de haber sido una delicia. Pero también de algo estoy seguro, y es que creo que esta elocuencia no es la que tenía atónitos a aquellos hombres. Pablo pudo haber recitado las escrituras una y otra vez, pero estoy totalmente seguro que lo más convincente no era lo que él exponía, sino lo que él ahora estaba viviendo. El versículo 21 nos recuerda cuál es la pregunta que lanzan estos hombres. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Acaso no era este el que los maltrataba? ¿No por eso vino aquí para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Entonces, era incongruente, hermano. Humanamente era incongruente. Era como ver a una nueva persona. La gente ciertamente tenía claridad de que lo que Pablo enseñaba era verdad, porque veían las evidencias en su manera de vivir. Y en este punto, hermanos, creo que es un gran golpe para muchos de nosotros. Claro que es importante conocer la doctrina. Claro que es importante conocer la enseñanza bíblica. Claro que es importante tener elementos para poder presentar una defensa del evangelio. Pero creo que es aún más importante que realmente esa palabra que predicas, la gente la pueda ver en tu vida diaria. En otras palabras, el verdadero creyente debe de caminar bajo una palabra que es sumamente hermosa en el español y que es la palabra integridad. Integridad igual a respaldar con mis actos con lo que mi boca digo. Integridad. Respaldar con mis actos lo que con mi boca digo. Imagine por un momento que usted es padre de familia, que usted quiere cuidar la vida de sus hijos, pero aún usted tiene ciertos hábitos que son incorrectos. Probablemente usted aún sigue alcoholizándose. Imagine que de un momento a otro ve que su hijo, que va creciendo, ahora es adolescente y empieza también a tener esas prácticas. Imagine por un momento que usted le dice: hijo, por favor, no ingieras alcohol porque te va a hacer daño. ¿Qué calidad moral, hablando en términos humanos, qué calidad moral y ética puede tener un hombre que prohíbe algo que él mismo está haciendo? Hermano, esto es exactamente lo que pasa en la vida de los simpatizantes del evangelio. Es que, hermano, en algún momento hemos llegado a pensar bajo la enseñanza modernista, que es preocupante para mí, que podemos tener un pie en la suciedad, en el excremento, que podemos estar con medio cuerpo en aquello que es desagradable para el Señor y con otro pie intentar estar en las cosas del Señor. Esto es ilógico, esto es incongruente, esto es falto de integridad. De tal manera que cuando una persona habla con denuedo, con pasión, pero además puede ratificar que su vida, probablemente no en su totalidad, pero dices: este hombre está cambiando de manera constante para poder respaldar lo que nos habla. Entonces no puedes voltear la vista hacia otro lado. Te convences de que eso es real. Sin embargo, hay una pequeña advertencia en este sentido.
y un cuidado que debemos de tener. La conversión no se trata de proponernos el hacer cambios o el tener nuevos hábitos o el tener ahora ciertas prácticas. No, hermano, cuando nosotros hablamos del proceso de conversión, en primera instancia tenemos claridad que este es un proceso que es gestado única, exclusiva y totalmente por Dios. Es decir, a partir del día de mañana tú pudieras hacerte un propósito y decir, a partir del día de mañana no maldigo. Pero esto no se traduce en que haya una conversión en tu vida. Esto se traduce en que ahora tienes mejores modales, mejores hábitos. Cuando nosotros hablamos de la conversión, hablamos de esa obra gestada a través del Espíritu de Dios sobre aquellos que le pertenecen, y una obra que siempre, hermano, siempre viene acompañada de dos gemelas siamesas. Dos gemelas siamesas que no pueden apartarse. Una se llama arrepentimiento y otra se llama fe. La verdadera conversión viene acompañada de esta primera parte, que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, hermano? Arrepentimiento será acaso decir, bueno, ya cometí otra vez pecado, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ya cometí otra vez pecado, ya no lo vuelvo a hacer. Ya cometí pecado, otra vez no lo vuelvo a hacer. No, hermano, de verdad, estás realmente perdido si piensas que el arrepentimiento es pedir una disculpa sin tener un dolor en tu corazón, sin que el pecado realmente cause esas lágrimas hasta lo más profundo. Seguramente, si no estás experimentando el arrepentimiento genuino, estés experimentando algo muy similar a lo que experimentó Judas, el traicionero, que arrepentido devolvió las 30 monedas de plata. En ocasiones disfrazamos ese arrepentimiento genuino con un remordimiento. Algo que nos satisface y que nos da tranquilidad por unos breves momentos. Ya pedí perdón, ya pedí disculpas, pero sigo caminando con un pie en la suciedad y otro pie en la santidad. Esto no es posible. No es posible y nunca será posible. Porque esta conversión se gesta a través de un segundo elemento que viene acompañado del arrepentimiento genuino. Si arrepentimiento es apartarse del pecado con dolor sincero y decisión de abandonarlo, entonces, ¿qué es la fe? La fe es la confianza depositada en un solo objeto, y Cristo. Porque comprendemos que solamente a través de Cristo nosotros recibimos perdón, justicia y vida eterna. Porque no hay otro camino, porque no hay otra verdad, porque no hay otra vida. De tal manera que el texto que previamente hemos leído y que nos refleja el sentido de la conversión en 2 Corintios capítulo 5, de manera arbitraria y a propósito dejé un versículo fuera, que es el versículo 18. Porque esto no depende del que quiere, no depende del que corre, hermano, porque todo esto es orquestado y proviene de parte de Dios. De tal manera que 2 Corintios 5:18 complementa diciendo, y todo esto proviene de Dios. Desde los 10 años, hermano, mi vida fueron excesos y excesos y excesos desde los 10 años. ¿Quién a los 10 años comienza con excesos? De tal manera que a los 16 años ya era imposible parar ese tráiler, que siempre estaba insatisfecho y consumía ahora esto y ahora aquello y nunca tenía una llenura. ¿Sabes cuántas ocasiones pasó por mi mente el hacerme hábitos? Muchas, cientos, millones. Y siempre que intentaba dejar alguno de esos excesos, entonces venía nuevamente y amanecía al día siguiente como el perro que vuelve a comer su propio vómito y estar nuevamente en la suciedad.
En mis fortalezas jamás sucedió. Pero hubo un día, hermano. Hubo un hermoso día, el más precioso en mi camino. El día en que el Señor extendió misericordia y salió a mi encuentro. Yo no le buscaba, pero Él me amó primero. Y a partir de ese día, hermano, no quiero decir que las cosas cambiaron drásticamente, o tal vez sí, pero en verdad ese Señor empezó a obrar y a obrar y a obrar. Porque entonces ahora comprendo que no eran mis hábitos, que no eran mis fortalezas, que no eran mis propósitos, que al igual que 2 Corintios 5:18, ahora comprendo que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y además nos dio ese ministerio de la reconciliación. Lo que diría Pablo años más adelante en este libro es que no solamente nos rescató y tuvo misericordia de nosotros, sino ahora ha depositado ese ministerio de reconciliación en nuestras manos. Y no para guardarlo, sino para llevarlo, para poder extender el ministerio de la reconciliación. Seguramente dentro de las palabrerías que la gente en ese momento estaba lanzando contra Saulo o Pablo, como lo quieras llamar. Seguramente dentro de toda esa serie de murmuraciones donde decían, ¿acaso no era ¿Acaso no muy bravo? No, pues no que. Seguramente dentro de todas esas murmuraciones habría un montón de burlas para con Pablo. ¿Dónde quedó ese león? Ahora es un tierno gatito. ¿Acaso no eras tú aquel hombre fariseo de fariseos? Ahora eres como una mujer. Estoy totalmente seguro que eso vino a la vida de Pablo. Porque eso es normal. Porque eso sucede aún en las verdaderas conversiones de hoy en día, hermano. La familia, los conocidos buscarán este tipo de afectaciones. Pero Saulo no dio marcha atrás. ¿Acaso no le dolería? Estoy seguro que sí, hermano, porque no somos robots. Cuando viene la burla, cuando viene el desprecio, cuando vienen toda esa serie de provocaciones, claro, hermano, que el corazón siente. Pero es entonces donde cualquier ser humano común da marcha atrás, pero no así aquellos cuya conversión proviene realmente de Cristo. Dice el texto base, pero Saulo mucho más se esforzaba y entonces confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo demostraba? ¿A través de las Escrituras? Seguramente sí. Pero había algo más importante. Había una vida transformada. Había una nueva criatura. Hermano, cuando tú hablas a tus familiares, cuando tú hablas a tus conocidos, cuando tú llevas el evangelio de Cristo, ¿qué es lo que ellos ven? Hermano, ven en ti realmente a un Saulo. Ven a un hombre el cual no se pueden explicar por qué ahora es así. ¿Acaso este no era el que nos enseñaba a delinquir? ¿Acaso este no es el que nos enseñaba a cómo maltratar mujeres? ¿Acaso este no era el que todas las podía? ¿Por qué ahora es tan diferente? ¿Le han lavado el cerebro? ¿Le han lavado el cerebro? No, hermano. Si la gente realmente puede identificar las evidencias en las cuales el Señor ha lavado tu corazón, qué hermoso es poder respaldar con integridad que proviene de Dios, que ahora no caminas el camino que los demás, que ahora tú caminas un camino con Cristo. Sin embargo,
Tenemos que clarificar que no todos los que escuchan el nombre de Jesús, no todos los que escuchan el nombre de Jesús actúan con esmero y con esfuerzo, con valentía y caminan hacia adelante. No, hermano. De hecho, un alto número de personas, y mayormente en la actualidad, y no estoy hablando de los gentiles solamente, estoy hablando de aquellos que congregan, de aquellos que se adjudican el título de hijo de Dios. Un gran número de personas, incluso dentro de la iglesia, tienden a actuar con crueldad, aún sabiendo acerca de Cristo. Dice el segundo apartado, el camino de la crueldad al escuchar sobre Jesús. Versículo 23 y 24, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Acaso estos no sabían la ley? ¿Acaso no sabían el evangelio? Claro que lo sabían. Claro que ellos eran expertos en la legalidad de Moisés. Pero en su corazón había deseo de sangre, había deseo de matar. Continúa diciendo el 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos aguardaban las puertas de día y de noche para matarle. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablando denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos también procuraban matarle. Uno de los fundamentos de la hermenéutica, que es un elemento de la teología y que se enfoca en el estudio de las escrituras o la revelación de Dios, ¿quién es Dios? Me encanta. Porque dicen que cuando tú tienes una duda en base a las escrituras, tienes que ir a buscar la respuesta en el lugar perfecto, que son las mismas escrituras. A esto nosotros le conocemos como concordancia y donde podemos complementar la información. Acerca de lo que estamos hablando el día de hoy, hay otro texto que nos complementa y que nos dice un poco más acerca de lo que Pablo experimentó. Yo te invito a que vayamos al libro de los Gálatas, capítulo número 1, y vamos a leer del versículo 11 al 24. Gálatas 1, del 11 al 24, y mientras lo vamos leyendo, tú vas a encontrar algunos datos que van a complementar lo que hoy estamos leyendo en Hechos de los Apóstoles. Dice Gálatas capítulo número 1, versículo 11, Pablo, remontándose al tiempo que ya pasó, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermosa palabra en español, pero, eso fue antes, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solamente oían decir:
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Así es que mientras Lucas, escribiendo Hechos de los Apóstoles, dice que pasaron muchos días, Pablo en Gálatas ahora no ratifica cuántos fueron esos días. Después, pasados 3 años, pasados muchos días, de acuerdo, pues pasado todo ese tiempo, los judíos insistían y planeaban en asesinar a Saulo. A partir de este momento, cuando Lucas utiliza el concepto o el término judíos, no generaliza y no va a generalizar a todos los judíos. Recordemos que hasta este momento hay judíos conversos y hay también griegos conversos, de tal manera que a partir de este momento Lucas utiliza el concepto judíos para referirse con mayor exactitud y aludir a todos aquellos connacionales que se oponían al evangelio. En general, gran parte de ellos eran líderes de la población en temas políticos, líderes de comunidades que, escuchando el nombre de Jesús, ahora quieren acabar con él. Estos hombres querían acabar con Cristo. Pastor, ¿que no a quien querían matar era Saulo? Y en esto quiero que pongas mucha atención, hermano. En ocasiones, cuando hay un tema entre hermanos, escucharás frases tan tontas como esta: mi problema es con él, yo estoy bien con Dios. En algunos momentos escucharás frases tan retrógradas como yo ya me puse a cuentas con Dios. Hermano, Cristo le dejaría claro a Pablo algo. Pablo no perseguía a Cristo. Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado, Cristo estaba a la diestra del Señor. Sin embargo, cuando Saulo le cuestiona: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues, porque el Señor habría dejado claro que lo que tú haces con uno de los que le pertenecen es como si lo hicieras con él. Y en esto, hermano, en verdad quiero ratificar y hacerte ver que debes de tener sumo cuidado. Es que entre nosotros no puede haber esa justificación de, bueno, es que con quien tengo el problema es con él, pero no con Dios. No, hermano, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una situación con uno de tus hermanos, con uno de los que el Señor ha comprado a precio de sangre, tú estás teniendo un problema expresamente directo con Jesucristo. De tal manera que estos hombres que conocían la ley, que podían recitar las escrituras, mucho conocimiento realmente se encontraba hueco. Adoraban al Señor con sus labios, pero su corazón se encontraba muy apartado. Nuevamente, ¿por qué? Porque no había congruencia, porque no había integridad. Cuando nosotros hablamos del concepto crueldad, y fue un concepto que me costó trabajo encontrarlo para poder expresar la intencionalidad, el concepto crueldad realmente refleja lo que probablemente muchos simpatizantes del Evangelio viven, porque no caminan con Cristo. Cuando nosotros hablamos de crueldad, no hablamos de Hitler, no hablamos de Mussolini, no estamos hablando de Saddam Hussein, no, estamos hablando de hombres que tienen esta característica y que en ocasiones pueden estar sentados a nuestro lado. Crueldad es una actitud que involucra la falta de piedad. Crueldad es una actitud que involucra la falta de piedad, es decir, es una persona que disfruta o es indiferente ante el dolor y el sufrimiento de los demás. ¿Te das cuenta? En ocasiones nosotros podemos estar viviendo ese concepto. Mi hermano pasa por hambre, a mí qué me importa, y ahorita voy a salir a comer.
Mi hermano está sufriendo una pérdida. Ahorita le digo que voy a orar por él y está bien. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Que como iglesia hemos experimentado que entre nosotros realmente ha habido hombres y mujeres crueles. Hombres que experimentan la falta de piedad y a toda costa se gozan del dolor de otros. Algo muy similar con estos hombres narrados. Hermano, la crueldad no conoce límites. Un ser humano cruel es capaz de invertir todo su tiempo, todas sus fuerzas, todos los medios a su alcance con el fin de satisfacer su deseo de hacer el mal. Y nuevamente, no estoy hablando de los gentiles, estoy hablando de ti. En ocasiones la crueldad se puede disfrazar de justificación, hermano, de pensar que estoy haciendo lo correcto, y no hay justificación que sea válida para justificar el gozar cuando estás haciendo que otro se duela, hermano. A eso se le llama crueldad, y eso no pertenece al camino del Señor. ¿Así me la hizo? Pues ahora va la mía. Voy a hacer que crueldad. Crueldad. Dice el texto base que estos hombres no solamente tenían mal sentir para con Pablo, querían asesinarlo. Y para ello fueron capaces, dice el versículo 23, fueron capaces de guardar las puertas de día y de noche para poder matarle. Esto se traduce en que no dormían, mal comían, pero ponían todo su esfuerzo. Si era capaz de estar ahí cuidando esa puerta, muralla de la gran ciudad, para estarse poniendo de acuerdo y en cuanto lo vieran poderle asesinar, probablemente muchos de ellos no estaban yendo a su casa, descuidaban sus hogares con la finalidad de satisfacer su deseo de crueldad. Es sumamente claro que los enemigos del evangelio no pueden vencerlo en un debate libre y abierto, porque la verdad, hermano, siempre prevalece. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen aquellos hombres y mujeres que caminan en la crueldad que es contraria a Cristo? Hermano, pues usualmente suelen recurrir a las artimañas que les ha enseñado su padre. Ellos recurren a la fuerza. Si no es a través de la escritura, si no es a través de la palabra, entonces será a través de la fuerza. En muchas de las ocasiones incluso recurrirán a temas tan denigrantes como la falsedad. Optarán por mentir con tal de lograr su cometido. En el caso narrado en las Escrituras, ellos estaban acudiendo al asesinato y a la represión. Y nuevamente mi preocupación no es que esto suceda en el exterior, mi preocupación es que lo hemos visto a lo largo de nuestra historia al interior de nuestra propia iglesia. Sin embargo, de algo estoy totalmente seguro, y es porque escrito está. El evangelio, por cuanto proviene de Dios, no será detenido. El evangelio, por cuanto proviene de Dios y no de hombres imperfectos como nosotros, por cuanto proviene del mismo corazón y la palabra fue exhalada del mismo Dios, no puede ser detenida. Es entonces que vemos aún en medio de los escenarios más drásticos, hermano. Yo sé que en ocasiones nuestros vasos en los cuales nos ahogamos apenas son pequeños, pero cada quien vive los duelos de una manera conforme a la medida de fe que el Señor le ha dado.
No hay vasos pequeños ni grandes. Simplemente cuando, hermanos, nos sentimos rebasados, debemos de considerar que por cuanto este evangelio le pertenece a Cristo y proviene de Él, el Señor tendrá cuidado aun cuando no lo parezca. En aquellos momentos cuando tú sientes, están saliendo con la suya, Señor, ¿acaso no soy yo el que ha trabajado para contigo? ¿Y por qué a mí? Hermano, al igual que nuestro Señor, guarda silencio, espera en Él y el Señor hará. Lo que vemos en este texto en específico es que el Espíritu de Dios intervino en varios momentos, aunque no lo narra así. Pero el hecho de que las acechanzas de los enemigos de Saulo llegaran a su propio conocimiento se traduce no en ninguna otra manera, sino en un tierno cuidado de misericordia por parte de Dios. Entonces, pastor, si el camino de la crueldad no es el camino que debo de seguir, si el camino de la crueldad, de la falta de misericordia no es el camino que debo de seguir de acuerdo a Cristo, entonces ¿cuál es el camino por el cual debo de caminar? ¿Cuál es el camino que entonces representa íntegramente a Cristo? Apartado número 3, el camino de la misericordia es el que representa el nombre de Jesús. Versículo 25 al 27. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegaron a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, en el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Nos saltamos al versículo 30, segunda escena. Cuando supieron esto los hermanos, cuando supieron ¿qué? Que los griegos querían matarle, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. No sé cuántos de ustedes cuando enfrentan el peligro se quedan como tiesos. A lo mejor ven un peligro en la calle y lo único que hacen es... A lo mejor cuando alguien los agrede nada más se quedan y se muerden un cachete, no sé. Y ya después cuando llegan a su casa, ya saben, ¡ay, le hubiera dicho! ¡Ay, hubiera hecho! Oh, hermano, a veces el pueblo del Señor tiene que aprender del mismo Señor y dar un paso al frente, aunque se traduzca en cobardía. No entregar tu vida y decir ahora voy a ser un mártir. No, hermano, en ocasiones es sano para un creyente dar marcha atrás ante el peligro y huir. A veces es sano, y mayormente cuando sabes cuál es el propósito de lo que tú estás haciendo. Lo que vemos en esta primera escena son discípulos que toman una decisión, y la decisión es preservar la vida de Saulo. Que nos dicen cobardes, que nos digan. Que estamos, a lo mejor nos vio gente ahí con el mecate bajándolo con una canasta y se va a burlar. ¿Qué me importa? Hay que preservar la vida de este hombre, por cuanto el Señor ha dado claridad a Ananías de que este hombre ha sido elegido por Dios, porque este hombre tiene un propósito de llevar el mensaje de Dios, porque este hombre, dejamos claridad y el Señor así lo reveló, que el Señor le mostraría cuánto debe sufrir a causa de él. Por tanto, no importa que nos llamen cobardes, por tanto, no importa que se burlen de nosotros. La primacía la tiene el propósito del Señor. Así es como obraron nuestros hermanos para preservar la vida de ese instrumento elegido por parte del Señor. Y sin embargo, en todo este trayecto, no solamente eran los que cuidaban la puerta. Años más tarde, en 2 Corintios 11:32, Pablo dejaría claro que había más personas involucradas.
Fíjate qué es lo que dice en 2 Corintios 11:32. Diría Pablo años más adelante, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y entonces escapé de sus manos. Pastor, ¿pero qué no este era el apartado donde las cosas ya cambiaban y nos hablaba de lo bonito que es la misericordia? Es que la misericordia se gesta en este tipo de escenarios. En los escenarios donde estamos totalmente rebasados. Cuando sobreabunda la maldad, hermanos, sobreabunda la gracia. Es que cuando pensamos que todo el mundo está contra nosotros y a veces decimos, acabo de salir de una y ya entré a otra. Hermano, es en esos escenarios tan hermosos donde tú puedes ver la misericordia de algunos hermanos en Cristo, la disposición a compadecerse. Justamente el concepto de misericordia tiene diferentes acepciones y casi todas apuntan hacia lo mismo. Una de los conceptos sobre misericordia nos dice que es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. La disposición, es decir, estar dispuesto a compadecerse de los sufrimientos y miserias que no son tuyas. Cuando tú vas manejando y ves unos niños ahí lanzando bolitas y pidiendo dinero, a veces tú das o a veces no das. ¿Por qué, hermano? En ocasiones te mueven a misericordia, a compadecerte de los sufrimientos que no son tuyos, que son miserias ajenas. Otro de los conceptos acerca de misericordia nos dice que es el trato amable y perdonador de alguien. De tal manera que alguien que expresa la misericordia es capaz no solamente de perdonar una ofensa, sino olvidarla como lo hace el Señor, aventándola al fondo del mar y nunca más volverla a traer a colación. Uno de los lugares donde más experimentamos la misericordia es en el matrimonio, hermanos. Hombres o mujeres que habiendo experimentado ofensa, oprobio, a veces muy degradante, son capaces de tomar esa ofensa, perdonarla y nunca más volverla a traer a colación. Ese es el llamado que tenemos nosotros, y aun cuando hay diferentes conceptos de misericordia, yo tengo el mío que es favorito. Y cuando pienso en misericordia, el concepto me dice que es la tendencia de hacer lo bueno aún por quien no lo merece. Tendencia a hacer lo bueno aún por quien no lo merece. Ese hombre llamado Saulo, ¿acaso no hacía unos cuantos días, unos cuantos años que tomaba a la gente, la golpeaba, la llevaba presa, la insultaba, la llevaba delante de los concilios? ¿Cómo es posible, hermano, que me puedas pedir que ahora lo trate como uno de nosotros? Es sencillo. Es sencillo porque lo mismo hizo Cristo con cada uno de nosotros. Es totalmente sencillo. Cuando recordamos la gran misericordia que se ha gestado en nuestras vidas, ¿acaso Saulo merecía misericordia? No, hermano, y por eso me enamora este concepto de misericordia, tendencia a hacer lo bueno por quien no lo merece, aún por quien no lo merece. Saulo no merecía perdón, Saulo no merecía ser tratado como un hermano en Cristo. Es entonces donde surge la misericordia y podemos tratarle con bondad aún cuando no lo merece.
somos en ocasiones dignos de burla o graciosos, no sé cuál sea la palabra correcta. ¿Qué pasaría si alguien idéntico a ti te causara ofensa? Tú extenderías misericordia por alguien como tú. Ponte a pensar por un momento. Ponte a pensar por un momento si eres digno de confiabilidad. Ponte a pensar por un momento si eres fiable. Ponte a pensar por un momento si tú haces las cosas de manera correcta. Piensa por un momento, hermano, si tú perdonarías a alguien como tú. Y seguramente la naturaleza humana nos dice que no. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Cristo lo hizo contigo. Cristo, el perfecto. Cristo, el que no cometió falta alguna. Cristo, el Hijo de Dios, no solamente perdona tus faltas, no solamente te liberta de esa cárcel de esclavitud. Él es capaz, una vez libertándote, incluso ahora nombrarte parte de su familia. Esto es misericordia. Esto es la tendencia de hacer lo bueno por quien no lo merece. Pero ¿sabes qué es lo complicado, hermano? Que sufrimos de memoria a corto plazo. Que muchos de nosotros hemos olvidado de la escoria de donde nos sacó el Señor, y en algún momento viene a nuestra fatídica mente el poder pensar que siempre nacimos así. Que nacimos reformados, hermano. Que antes no decíamos incoherencias, que no decíamos falsas doctrinas. Hermano, de verdad, ¿qué es lo que te hace llegar a ese punto? La crueldad, la falta de misericordia. Lamentablemente, esa pérdida de memoria a corto plazo nos lleva a tomar el camino incorrecto, y aquel que no era el camino, que es crueldad, ahora es parte de nuestras vidas. Por un momento recuerda y nunca olvides esto, hermano. Recuerda cuánta paciencia el Señor ha tenido contigo. Recuerda cuánta misericordia el Señor ha tomado en cada uno de tus días. ¿Cómo es que tú no perdonarías a alguien como tú? ¿Y cómo es que el Señor nos pone el ejemplo de que es eso lo que debemos hacer? De tal manera que cuando Pablo llega con los hermanos a Jerusalén, traía una muy mala reputación. Y en esa mala reputación es normal que ahora los cristianos de Jerusalén no quisieran juntarse con él. Seguramente pasaba por su mente que había una alta probabilidad que todo eso estuviera siendo un invento por parte de Saulo, y en el cual fuera una treta para poder infiltrarse y ahora sí darles desde adentro. Hermano, eso es normal. Es aquí donde surge la misericordia hecha ser humano. Este nombre tan hermoso, Bernabé. Nosotros recordamos que previamente ya había sido nombrado. Ya habíamos escuchado hablar acerca de él. Bernabé. En el capítulo 4, versículo 36, Lucas nos deja claridad del significado de su nombre: hijo de consolación. Este hombre Bernabé ya previamente había sido seleccionado como parte de uno de los 7 que comenzarían las prácticas diaconales. Es decir, era un hombre con sabiduría, era un hombre con testimonio, era un hombre que realmente reflejaba la vida. Pero ahora, cuando pensamos que solamente era un hombre digno de imitar, hermano, no sé cuántas veces has pensado cómo te gustaría ser recordado. En las cartas de Pablo usualmente empieza a nombrar a muchos de los hermanos.
Y en muchos de ellos nombra aptitudes y actitudes. El valiente esforzado en el Señor, el que amó al Señor con todo su corazón. Pero casi siempre también al final de las cartas, Saulo, Pablo, más adelante, también nombrará a aquellos que causan división, a los que causan tropiezo, y mayormente para que los hermanos tengan cuidado de ellos y no sigan sus pasos. A veces me pongo a pensar, hermano, porque sé que un día va a llegar, un día probablemente, no probablemente, es un hecho, hermano, un día ya no estaré predicando en este lugar, un día habrá alguien que esté predicando mientras yo ya he partido con el Señor. Estaré en una caja, bueno, estará mi cuerpo mientras mi alma se goza con el Señor. Pero aún así tengo curiosidad de qué es lo que se hablará de mí cuando yo ya no esté en este lugar. Yo no sé cuántas veces te has puesto a pensar en ello. Pero ese camino tú lo seguirás labrando. Pero este hombre, aún después de cientos de años, me regocijo en su nombre, Bernabé, lo cual se traduce como hijo de consolación. Hijo de consolación. Entonces ahora surge nuevamente este hombre y ahora con una expresión de misericordia. Bernabé hasta el día de hoy no solamente es recordado por ser un hombre íntegro y un hombre generoso, sino también por ser alguien que está dispuesto a arriesgarse al ser relacionado con un conocido perseguidor que ahora afirma seguir a Jesús. No se levantó otro más, no hubo alguien que saliera a hacer lo bueno por quien no lo merece. No, fue Bernabé quien se pone en pie y toma a Saulo y lo lleva delante de los apóstoles para narrar lo que él sabía acerca de Saulo. Este hombre no solamente sabe de Jesús, este hombre fue buscado por Jesús de camino a Damasco. Así es que Bernabé les cuenta que el mismo Cristo habló, que el mismo Cristo dio un encargo y cómo a partir de ese momento Saulo no fue un creyente de closet. Saulo comenzó a hablar valerosamente el nombre de Jesús. Es este camino, hermano. Es este camino, de verdad, es este camino el que tú y yo debemos de caminar. Hombres crueles y mujeres crueles, ya está saturado este mundo, ya no cabe uno más. Si hay una vacante que se encuentra una abierta, es esta vacante de Bernabés, de hombres y mujeres que tienen que reflejar la tendencia de hacer lo bueno por quien no lo merece. Pero muchas veces hemos olvidado ya ese manto de misericordia que se volcó con nosotros. Misericordia, tendencia a hacer lo bueno, no lo que yo creo. No, hermano, tendencia a hacer lo bueno y solamente hay una fuente de bondad y esta proviene del Señor. Si alguien en verdad no merecía esa misericordia, eres tú. Y la tuviste por parte del Señor. ¿Por qué entonces insistir en caminar en crueldad y no bajo el ejemplo de misericordia que Jesús te ha brindado? ¿Por qué insistir, hermano? ¿Te has puesto a pensar que tu vida es como un reloj de arena y tú no sabes cuántos granos quedan para que se cumpla totalmente? ¿Cómo serás recordado? ¿Como el hombre cruel, como la mujer cruel, como aquel que no era congruente, que hablaba acerca del evangelio, dominaba ciertos versículos, pero no vivía el camino de la tendencia de hacer lo bueno, aún por quien no lo merece?
Los nuevos cristianos, hermano, no necesitan ser apaleados. Ellos ya fueron apaleados. Muchos de ellos ya vienen destrozados de otros lugares. Los nuevos congregantes no necesitan repudio. Ellos ya fueron repudiados en muchas ocasiones, al igual que tú. Ellos necesitan unos brazos de misericordia, aun cuando no lo merezcan. Ellos necesitan ser amados, como solamente Cristo lo puede hacer. Los nuevos creyentes, y aún los que ya llevamos en el Evangelio, hermano, no necesitamos crueldad. Necesitamos que nos levantes cuando estamos caídos. Necesitamos que nos alientes cuando no hay fuerzas. Necesitamos de tu instrucción, tú que has caminado más. Necesitamos que nos presentes a Cristo. Y todo esto, aún cuando no lo merezcamos. Hoy la iglesia necesita creyentes que se encuentren dispuestos a hacer lo bueno, aún por quien no lo merece. ¿Para qué? Para que la iglesia, último apartado, para que la iglesia goce de paz, para que la iglesia goce de edificación y fortalecimiento en el Espíritu. Dice el versículo 31, que entonces las iglesias comenzaron a tener paz por toda Judea, por Galilea, por Samaria, y además eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En aquel entonces estoy seguro que ya había cientos de iglesias, hermano. Pero la iglesia comenzó a tener todas estas características. La teología nos deja claro que aunque hay una iglesia universal, que es invisible, es decir, yo no puedo ir por la calle y decir, ese es cristiano. No, hermano. Que al mismo tiempo que hay una iglesia invisible, universal, al mismo tiempo el Señor sabe quiénes son los suyos y usualmente se congregan en iglesias locales, iglesias visibles. Lo que nos dice el texto a través de Lucas es que en este común denominador de los creyentes congregados en lugares específicos donde se reunían para glorificar el nombre del Señor, comenzaron a haber algunas características, comenzó a haber paz. Seguramente que sí, hermano, porque aquel que era el león, y no justamente de la tribu, sino aquel león que destrozaba como Satanás, ahora ya es parte de los nuestros. Entonces, justamente la paz comenzó a reinar. El mayor oponente ahora forma parte del cuerpo en Cristo. Pero el texto nos deja claro algo más. Y es que esta paz, esta edificación y este crecimiento se dio en base a un elemento. A un elemento que nos hace falta en muchas ocasiones. Porque caminaban en el temor del Señor. Hoy en día, hermano, el temor se ha escabullido, no sé por dónde. Hoy en día vemos papás que le dicen a su hijo, bájate de ahí porque si no te voy a sonar. Y el hijo se burla de ellos, así, ¿qué me vas a andar pegando? Hoy en día vemos padres de familia y estudiantes que golpean a los profesores porque no hay temor. No hay respeto con las autoridades. Cada vez es más frecuente, algo que a mí nunca me pasó por la mente con mis pastores, retobarles o ponérmeles al tú por tú. Hoy en día es normal, hermano. Entro a las redes sociales y creo que el 99% de las publicaciones son para desprestigiar pastores, para hablar acerca mal de las iglesias. ¡Qué hermoso evangelio! Estos hombres tenían temor del Señor. Y esto empezó a traducirse en paz, en crecimiento y en edificación. En ocasiones te has puesto a pensar que ese crecimiento solamente puede llegar cuando tenemos un temor reverente del Señor. No es que digan, ahí viene el Señor, no. No, hermano.
para que tengas un poco más de claridad. Proverbios capítulo número 1, versículo 7, nos dice que este temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No puede haber un hombre o una mujer sabio entre nosotros si no camina en el temor de Jehová. La pregunta lógica es, pastor, ¿y qué es el temor de Jehová? El mismo Proverbios nos responde capítulos más adelante, capítulo 8, versículo 13, y quiero cerrar con esto. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer la soberbia. El temor de Jehová se traduce en aborrecer la arrogancia. El temor de Jehová se traduce en dejar el mal camino y la boca perversa, porque eso es lo que aborrece el Señor. Hay dos preguntas inevitables que es necesario para poder cerrar esta predicación. ¿En qué camino estás caminando? No, hermano, es que no te pregunté en qué camino crees que está caminando el de al lado. Te estoy preguntando a ti, ¿en qué camino estás caminando? ¿O caminas aún escuchando de Cristo en la crueldad? ¿O caminas en la misericordia, que es la tendencia de hacer lo bueno, no con quien lo merece, sino aún con quien no lo merece? Hermano, asistente, simpatizante, quien seas hoy en esta mañana, amigo, hoy es un buen día para autoevaluar nuestras vidas con la claridad de que no vas a vivir la misericordia a menos que te rindas delante de la fuente de donde proviene la misericordia. Ríndete a Cristo en esta mañana. Ríndete de una vez y por todas, ríndete delante de Cristo. Porque el hecho de asistir a este lugar no se traduce en que sea tu Señor. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros.